llegan las patadas del ahogado Núñez Feijóo. Después de querer derogar el sanchismo, ahora quiere pactar con el sanchismo porque considera al PSOE de Pedro Sánchez un partido de Estado. Veámoslo. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentó el Partido Popular en la campaña electoral que condujo a su mal resultado en los comicios del 23 de julio fue su estrategia completamente errática. Si según todas las encuestas vas a tener que pactar con Vox para gobernar, y si tú mismo estás pactando con Vox y estás integrando a Vox a numerosos gobiernos autonómicos, lo que no puedes decir es que no quieres gobernar con Vox, que Vox es una de tus últimas opciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que estás conformando malos gobiernos en la Comunidad Valenciana, en Castilla y León o en Extremadura? ¿Que estás pactando o pretendes pactar con el diablo en Baleares, en Aragón o en Murcia? Si de verdad te creyeras que Vox es el diablo, lo que tendrías que hacer es, como dice el Partido Socialista, no pactar con ellos en absoluto, establecer un cordón sanitario. Y si no te lo crees, lo que no tiene sentido es que compres ese discurso del Partido Socialista. Por tanto, una de dos, o les estás diciendo a tus votantes y potenciales votantes que te da todo igual con tal de conseguir el poder, incluso pactar con el diablo, o les estás diciendo a los votantes, todos sabemos que estoy haciendo teatro, todos sabemos que no pienso eso de Vox, pero tengo que decir que pienso eso de Vox para intentar arañar votos de la izquierda. Pero claro, si los votantes de izquierdas tienen dos dedos de frente y se dan cuenta de que ese es tu doble discurso, pues sentirán que los estás tratando como niños, como estúpidos, no como personas adultas. Con lo cual es dudoso que consigas el voto de los votantes de izquierdas y quizá sí espantas el voto de los votantes de derechas. Los de izquierdas te huyen porque se sienten ofendidos e insultados y los de derechas te huyen porque te consideran no fiable. Y esa misma disyuntiva, fruto de una estrategia errática, también la repitió el Partido Popular respecto a su relación con el Partido Socialista. Por un lado, el Partido Popular nos decía que su principal objetivo, la principal razón por la que se presentaba a estas elecciones y por la que los españoles tenían que votarlo, era para derogar el sanchismo. Y por otro lado, Feijóo nos decía que si no conseguía mayoría absoluta, intentaría lograr la investidura no con Vox, sino con algunos diputados de ese Partido Socialista sanchista. ¿Cómo vas a derogar el sanchismo con el sanchismo? Sería tan absurdo como decir, yo me presento a estas elecciones para eliminar el Estado de las autonomías y recentralizar todas las competencias del Estado en Madrid. Y para llegar a ese objetivo voy a pactar con Esquerra y con Bildu. Descabellado. Pues bien, ¿creen que el Partido Popular ha entendido algo de todo esto y está intentando rehacer su discurso, su narrativa, su estrategia electoral por si hubiese una repetición de elecciones durante los próximos meses? Recordemos que este último no es un escenario tan impensable. Como explicamos en el vídeo de ayer, no está claro que Junts vaya a apoyar una investidura de Pedro Sánchez. No digo que no vaya a suceder, no digo ni siquiera que no sea probable que suceda, pero no es ni mucho menos inexorable. Es decir, la repetición electoral es un escenario no completamente inverosímil. Y por eso el Partido Popular, que no tiene opciones ahora mismo de gobernar, si tuviera dos dedos de frente, ya estaría preparándose para el caso de que se produzca una repetición electoral. Porque o gobierna tras una repetición electoral, que tampoco estoy diciendo que si hay repetición electoral gane el PP, ni mucho menos, pero la opción que tiene el PP para gobernar pasa por una repetición electoral. Por tanto, o gobierna con repetición electoral o no gobierna. De ahí que desde ya mismo debería estar rearmando su discurso, rectificando errores y perfilando mejor la estrategia por si acaso llega a haber repetición electoral y tiene una segunda oportunidad de no volver a meter la pata. Pues no, el PP se empeña en seguir metiendo la pata. Después de haber fundamentado toda su campaña en que quería derogar el sanchismo, ahora Feijóo nos dice que busca una especie de gran coalición con el Partido Socialista Obrero Español, porque el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez es un partido de Estado, como el Partido Popular, y los partidos de Estado tienen que entenderse. Y en consecuencia vienen tiempos en los que se necesita estabilidad, mucho europeísmo y mucha centralidad. Y creo que sería un error, un inmenso error,
que en España gobernasen los independentistas, porque han perdido escaños, porque han pedido apoyo, porque han pedido votos y, sin embargo, los partidos de Estado han ganado en apoyos, han ganado en votos y tenemos un resultado muy importante. ¿De derogar el sanchismo a buscar repartirte el poder con el sanchismo? ¿Pero existe algún principio ideológico sólido en el Partido Popular o solo existe mera voluntad de poder? Porque, oye, si tú crees que tienes muchos puntos en común con el Partido Socialista Obrero Español, que los tienes, bastaba con comparar el programa electoral del PP y el programa electoral del PSOE para comprobar que no eran tan distintos. Al fin y al cabo, los dos se tienen que ajustar grosso modo con las directrices que les vienen marcadas desde Bruselas, y en Bruselas el Partido Popular Europeo cogobierna con el Partido Socialista Europeo. Por tanto, aunque tengan diferencias en matices, aunque tengan incluso alguna diferencia importante en algunos aspectos, en lo fundamental, en lo crucial, en lo nuclear, ambos partidos están de acuerdo. Ni el PP es una alternativa al PSOE, ni el PSOE es una alternativa al PP. Otra cosa es que el PSOE se escore a la izquierda presionado por Sumar y entonces conforme un programa de gobierno que sí se aleje de ese núcleo consensuado entre PP y PSOE, o que el PP gobierne con Vox y se escore a la derecha por Vox y por tanto también se aleje de esa especie de pensamiento único consensuado entre PP y PSOE. Pero como tal, el PP y el PSOE son muy similares. Entonces, si tú crees esto, y tiene sentido que lo creas porque es así, ¿por qué planteas una campaña dirigida a derogar el sanchismo? Lo que deberías haber dicho es, mire, muchas de las decisiones que ha tomado este gobierno, PSOE, Podemos, me gustan porque son decisiones inspiradas en el programa del Partido Socialista y yo coincido, grosso modo, con el programa del Partido Socialista. A lo que aspiro en la siguiente legislatura es o a gobernar en solitario para aplicar un programa muy parecido al del PSOE, aunque no totalmente idéntico, o a que PSOE y PP nos entendamos y no dependamos de los extremos, no dependamos ni de Podemos, Sumar, ni de Vox. Ese podría haber sido un discurso de campaña, no sé cuán eficaz hubiese resultado, pero desde luego sería un discurso coherente con querer pactar con el PSOE. Luego que el PSOE quiera pactar contigo o no ya es otro asunto, pero al menos tú expones que tus principios ideológicos y programáticos son perfectamente compatibles con un pacto con Pedro Sánchez. Pero si tú basas tu discurso en que todo lo que ha hecho este gobierno, o prácticamente todo lo que ha hecho este gobierno, está mal y lo quiero derogar y voy a llegar aquí para hacer una tabla rasa, que también es muy legítimo que lo digas, yo de hecho en gran medida lo pienso, pues si basas tu campaña en eso, luego tendrás que ser coherente y consecuente con el discurso que estás articulando. Y ese discurso que estás articulando te lleva a que ahora mismo no puedas pactar con el sanchismo. Porque si les has dicho a los españoles, votadme para derogar el sanchismo, no tienes en realidad, no tienes en el fondo mandato para pactar con ese sanchismo que los españoles te han pedido derogar. Todavía peor, si ahora estás diciendo que el PSOE es un partido de Estado con el que te tienes que entender, con el que tienes incluso que cogobernar, ¿qué sucederá si se plantean unas nuevas elecciones? ¿Cuál va a ser tu discurso de cara a esas nuevas elecciones? ¿Vas a repetir lo de derogar el sanchismo o ahora acudirás a esas nuevas elecciones buscando una hermandad con el sanchismo? Hagas lo que hagas, no va a resultar demasiado creíble. Si apuestas por derogar el sanchismo después de haber calificado al PSOE como partido de Estado y su programa como un programa electoral con el que te puedes entender y con el que puedes gobernar, pues evidentemente toda esa animadversión impostada hacia el sanchismo no calará. Y si en cambio ahora acudes a las urnas diciendo que te quieres hermanar con el sanchismo, que aspiras a una gran coalición con el PSOE, a que gobierne la fuerza política más votada pero siempre de la mano del PSOE, pues parecerás completamente una veleta, aparte de que, creo, la mayor parte de los votantes del Partido Popular no buscan eso. Al final todo esto ilustra un problema más de fondo. El problema de fondo es que los partidos políticos se han convertido en agencias de marketing para crear narrativas electorales cuyo único objetivo es engañar a la población para que la población te vote y te eleve al poder. Pero se trata de narrativas electorales que, para ser lo suficientemente flexibles, para poder apelar a muchas masas de votantes muy distintos y, por tanto, para ser capaz de atraer a bolsas de electores muy grandes,
Se trata de narrativas electorales desprovistas de principios. Los principios son los que te atan a tierra, los que te dicen tú de aquí no te mueves. Tienes un cierto círculo, una cierta frontera dentro de la que puedes deambular, un círculo, una frontera que viene marcada por los principios, y esos principios los puedes aplicar de una manera o de otra, pero no te puedes salir de esa frontera o de ese círculo sin traicionar a los principios. Y por tanto, si tú no quieres traicionar a esos principios, que serán correctos o incorrectos, pero son tus principios, entonces te mantienes dentro de ese círculo. Pero claro, los principios de cara al marketing, de cara a la seducción del votante, te vuelven inflexible. Si solo te puedes mover dentro del círculo y ese círculo es muy estrecho, habrá muchos votantes a los que nunca puedas llegar a apelar. Salvo, claro, que des la batalla ideológica, la batalla cultural y que con el tiempo esos mismos votantes que a día de hoy no se plantean apoyar tus principios, terminen ellos mismos cambiando de principios, de marco ideológico y te terminen votando. Pero claro, esa es una tarea de largo plazo, no de corto plazo, y el político es cortoplacista, quiere llegar ya al poder. Y si quiere llegar ya al poder y se coloca una camisa de fuerza de unos principios muy sólidos que le impiden, por tanto, apelar a aquellos votantes que no comparten esos principios, pues tener principios limitan en mucho el marketing político electoral que puedas llegar a hacer. Y por eso muchos políticos no tienen principios, renuncian a ellos o solo abrazan unos principios muy genéricos, muy amplios, muy indefinidos, donde cabe prácticamente todo. Pero claro, el no tener firmes principios, el que valga prácticamente todo, también es arriesgado. Porque si confeccionas una determinada campaña de marketing político electoral que no funciona, que ha sido un desastre y luego intentas reinventarla desde cero, pues los votantes se dan cuenta de que eres un cascarón vacío. Te tildan, lógicamente, de veleta, que vas cambiando de rumbo según sople el viento. Ese es un problema que un político con principios nunca puede tener, porque correcto o incorrecto estará siempre en el mismo lugar. Quizá no llegue a muchos votantes, pero los votantes sí podrán identificar qué es aquello que defiende y sí podrán pensar que ese político cree en aquello que defiende. Pedro Sánchez, por ejemplo, es un político sin ningún principio. Todo lo que le sirva para llegar al poder, bienvenido sea. ¿Que he de pactar con Ciudadanos? Pues pacto con Ciudadanos. ¿Que he de pactar con Podemos? Pues pacto con Podemos. ¿Que he de apuñalar a Podemos y pactar con Sumar? Pues apuñalo a Podemos y pacto con Sumar. Da igual. Ahora bien, Pedro Sánchez ha diseñado una campaña de marketing electoral que, como hemos visto, ha resultado exitosa. Por tanto, aunque no tenga principios, sí ha conseguido seducir al votante. Feijóo no. Feijóo se ha desprovisto de principios, lo mismo me da el sanchismo que el antisanchismo, y además tu campaña de marketing ha sido muy mala. Con lo cual, si ahora la tienes que reinventar, la tienes que redirigir, pues a todas luces contemplaremos lo que algunos ya sabíamos, que no tienes principios, que te vale prácticamente todo. Si finalmente dentro de unos meses volvemos a las urnas, ¿con qué cara nos vais a pedir el voto para derogar un sanchismo al que ahora le estáis rogando pactar?